Imagina una tierra donde los dioses caminaban entre los hombres, donde un río podía decidir la vida o la muerte, y donde los seres humanos construyeron monumentos tan enormes que todavía hoy desafían toda explicación. Bienvenidos al Antiguo Egipto, una de las civilizaciones más fascinantes, misteriosas y avanzadas que han existido sobre la Tierra. En los próximos minutos exploraremos sus orígenes, su sociedad, su religión, su arquitectura, su vida cotidiana y descubriremos por qué miles de años después el mundo sigue maravillado con su legado. El nacimiento de una civilización. Para entender Egipto, primero hay que mirar al río Nilo. Este enorme río no solo daba agua, daba vida. Cada año inundaba las tierras y dejaba un suelo oscuro y fértil, llamado Kemi, y permitía que los egipcios cultivaran trigo, cebada, lino y frutas. Sobre sus orillas comenzaron a formarse aldeas, luego ciudades y finalmente dos reinos, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Alrededor del año 3100 a.C., el faraón Narmer unificó ambos reinos y dio origen a una de las civilizaciones más duraderas de la historia. De ese momento, Egipto se convirtió en una potencia agrícola, económica y cultural que perduraría más de 3000 años. La pirámide social, una sociedad perfectamente organizada. La sociedad egipcia estaba organizada como una pirámide. En la cima, el faraón, considerado un dios viviente, su palabra era ley. Él garantizaba el equilibrio del universo, la fertilidad del Nilo y la protección del pueblo. Debajo se encontraban los sacerdotes, guardianes de los templos y mediadores entre dioses y humanos, nobles y funcionarios, encargados de administrar tierras, impuestos y obras, escribas, hombres entrenados para leer y escribir en jeroglíficos. Ellos registraban la historia, la economía y la vida del reino. Soldados, quienes protegían las fronteras y expandían el territorio. Más abajo estaban los artesanos, alfareros, carpinteros, joyeros y constructores. Y en la base, los campesinos responsables de alimentar a todo el país y los esclavos, prisioneros de guerra o personas endeudadas. Era una sociedad rígida, sí, pero sorprendentemente eficiente. Todos tenían una función. Una religión que explicaba todo. Para los egipcios, la vida y la muerte estaban conectados por voluntad de los dioses. Creían en más de 2000 divinidades, aunque las más importantes eran Ra, el dios del sol, creador del mundo; Osiris, dios del más allá y símbolo del renacimiento; Isis, protectora de la vida y la maternidad; Horus, dios del cielo y símbolo del poder real; y Anubis, guardián de la momificación. La religión no era algo aparte, lo era todo. Determinaba la política, el arte, la agricultura, la medicina y el calendario. Y quizás lo más fascinante, su creencia en una vida después de la muerte. Para alcanzar la eternidad, el cuerpo debía permanecer intacto. De ahí nació la momificación, un proceso que podía durar más de 70 días. Los órganos se colocaban en vasos especiales llamados canopos, el cuerpo se cubría con vendas y la tumba se llenaba de objetos que el difunto usaría en el más allá. Arquitectura, el legado de piedra que desafía el tiempo. Hablar de Egipto es hablar de pirámides, la más conocida, la Gran Pirámide de Giza, construida por el faraón Keops, una obra tan sorprendente que muchos la consideran la mayor hazaña arquitectónica de la humanidad. Pero Egipto no solo construyó pirámides, también levantó templos inmensos como Karnak, el templo más grande jamás construido; Luxor, dedicado al dios Amón; Abu Simbel, esculpido directamente en una montaña por Ramsés II. Sus arquitectos dominaron las matemáticas, la geometría y la astronomía. Sabían perfectamente cuándo ocurrirían las inundaciones del Nilo gracias a la observación de las estrellas. Y sus escultores, escribas y artesanos dejaron pinturas y relieves que cuentan su historia con una precisión asombrosa. Ciencia, medicina y conocimientos avanzados. Aunque solemos recordar sus monumentos, los egipcios eran también brillantes científicos. En medicina realizaban cirugías sencillas, conocían hierbas curativas y trataban fracturas, quemaduras y enfermedades oculares. En matemáticas usaban fracciones, calculaban áreas y volúmenes y tenían un sistema numérico propio. En astronomía dividieron el año en 365 días e identificaron constelaciones.
La civilización egipcia era mucho más científica de lo que solemos imaginar. La vida cotidiana y el lado humano de Egipto. Egipto no solo eran faraones y templos, también era gente común con sueños, trabajos, fiestas y problemas. Los campesinos trabajaban desde el amanecer hasta el atardecer. Los niños jugaban con pelotas, muñecos y animales. Las mujeres administraban el hogar y tenían más derechos que en la mayoría de civilizaciones antiguas. Los mercados olían a pan recién hecho y a cerveza, la bebida más común del país. Había música, bailes, festivales y celebraciones religiosas casi todo el año. En las ciudades, la vida era más activa. Artesanos, comerciantes, escribas y soldados llenaban las calles. La educación era un privilegio, pero algunos lograban ascender socialmente gracias al aprendizaje. A pesar de vivir hace miles de años, sus vidas tenían los mismos elementos que las nuestras: familia, trabajo, comida, diversión y esperanza. Caída y legado. Con el tiempo, Egipto fue conquistado por persas, griegos y romanos. Aunque el último faraón fue Cleopatra, su cultura jamás desapareció. Hoy su influencia sigue viva en la arquitectura, en la astronomía, en la medicina, en el arte, en los museos y en cada misterio que aún falta por descubrir bajo las arenas del desierto. El antiguo Egipto no solo construyó monumentos, construyó una historia eterna. Y así termina este recorrido por una de las civilizaciones más asombrosas de todos los tiempos.